El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Para nosotros la tierra tiene la esencia de la vida. La tierra es nuestra madre y como un buen hijo debe cuidar de la mamá, debe tratar de no hacerle daño a la mamá y debe tratar de saber tener una buena armonía. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con la tierra. Nosotros recibimos muchos beneficios de ella. Recibimos cada día el oxígeno, recibimos los alimentos, recibimos muchas cosas maravillosas. Y así de ella tenemos que ofrendarle, tenemos que cultivarla, tenemos que darle vitamina a la tierra. Nosotros no tenemos que contaminarla. En mi casa, como era sola con los niños, yo me tocaba así trabajar la tierra y sembrar el maíz, todo tenía cebolla, de todo. Cultiva el frijol, la racacha, el maíz, se da todo, el repollo, la cebolla, la papa también se da, la alberja. Un sitio llamado Génova, que en este sitio hay una finca en el cual están trabajando dos personas, uno indígena y otro no indígena. Ahí nomás vemos y está plasmado lo que es saber convivir. Y este señor Olmedo le ha enseñado al señor Freddy las formas de cómo aprovechar el suelo de una manera que no se deteriore y que aporte a la buena armonía, teniendo en cuenta las fases de la luna, teniendo en cuenta el abono orgánico. Entonces ha sido un compartir de parte de él con el otro señor. Aquí yo he estado sembrando en la menguante. El frijol se siembra en la menguante. Por una parte para que cargue y la florescencia no se caiga. Y otra meta pues de cultivarlo pues es que hay que limpiarlo, hay que abonar, hay que fumigar, mantenerlo cuando ya el frijol empieza está hilaseado, porque eso ahí está el hilaza, ahora abajo si quiere, ahora la saco y lo amarra y él se riega, entonces hay que recogerlo para que guiarlo para que suba. Este es el maíz para moler. Esta ya es molido para echarle al cuchupo. Tengo los frijoles, la racacha, el cilantro, la yuca, el repollo, la papa, la cebolla, el hueso y el choclo que lo echa así en mazorca. Este es el entable. Este es cultivo de frijol. Cargamanto y bolo rojo, que para eso es este templete, para uno llega aquí, siembra, sube y amarra acá, entonces él se enreda en el hilo y sube acá, hasta ver si cómo está allá.
En el departamento del Quindío no hay una continuidad entre una cultura indígena y un proceso campesino que nos dé como una continuidad, como si la ve uno en muchas culturas en Colombia y en América. Incluso en el Quindío hay una interrupción muy fuerte de una no presencia indígena a una llegada de una presencia mestiza, para decirlo de alguna manera. Pero sí llegaron aquí muchas culturas. Siempre se ha pensado que nosotros somos una descendencia totalmente paisa, y no, nosotros somos una mezcla, afortunadamente, de una cultura muy caucana. Nosotros siempre fuimos Cauca, nosotros nunca fuimos Antioquia, y aquí tenemos una mezcla interesante de cultura boyacense, santanderiana, y ellos arrastraron muchas de esas tradiciones en la agricultura, porque la agricultura es una de las formas culturales que arrastra esas formas de interactuar con la tierra, con la naturaleza, que podría sobrevivir y que sobrevive hoy en esta finca, lo que hoy en las nuevas formas llamamos agricultura de no intervención o de labranza mínima, que es algo muy de las tradiciones indígenas. El sengarachuzo, por ejemplo, que no es pelar la tierra ni arar la tierra para sembrar, sino simplemente con un chuzo se perfora la tierra y se va enterrando el maíz y el frijol. Eso lo aprendí del abuelo de mi esposa, que murió de 100 años y que siempre vivió en esta vereda, y al cual le aprendimos, ¿no? Le aprendimos mucho esta forma de cultivar y de labrar la tierra. Para nosotros la luna es una simbología también, porque de ella depende nuestras cosechas, nuestras siembras, depende el ciclo menstrual de la mujer, depende muchas cosas. Y también el sistema solar para nosotros también es muy simbólico. Preparar la tierra y esperar que lloviera para sembrar. Ya cuando llovía, pues era a sembrar. Luego sembraba el maíz, el frijol, de toda comida, el repollo, la papa, la alberja, la haba. Cuando la luna en pareja está bien redondita, todavía en este momento no estamos en menguante. Ya por ahí en la otra semana estamos en menguante, la luna llena. Eso se llama luna llena. Entonces ahí ya puede sembrar. Y también mirando el tiempo del agua, que es el agua, porque ¿Cómo mira el tiempo del agua? que el agua, es que en el cambio de luna llueve. En los cambios de luna llueve. Ahora en la otra semana cambió la luna y cayó una agüita. Podríamos decir también que cosas podrían sobrevivir de una tradición indígena, es la asociatividad, ¿sí? Es el sembrar múltiple, el tener cultivos asociados y no cultivos específicos, sino que las plantas van interactuando unas con otras, un proceso multiestrata y en un proceso también de policultivos, ¿sí? Es decir, donde el maíz, el frijol, la racacha, la yuga, el plátano, el banano, las naranjas y los árboles van jugando ahí en la matriz del paisaje y van configurando unos alimentos que se van dando, ¿cierto? También jugando con el café. El café indudablemente pues no es una tradición indígena, pero el café que se siembra en esta finca sí tiene una fuerte tradición ancestral. Y esta es una forma muy interesante de un cultivo, se conoce como tipi. Es la forma como se cree que los indígenas norteamericanos tradicionales cultivaban. Miren que tiene la forma parecida a las viviendas tipi que se conoce en los cibos y los piel rojas, y tiene una vaina importante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en cada uno de los puntos cardinales se siembran las plantas, entre 4 o más, y las plantas van a subir por este entramadito, van a subir y después se van a descolgar, ¿sí? Este se conoce como frijol arroz, es un frijol que no sube mucho, por eso esta posibilidad. Este es otro frijol, este es un frijol todo el año, entonces él lo que va a hacer es subir hasta allá y después se va a descolgar. Y tiene otro aspecto interesante, es que funciona como una pirámide. Y las pirámides tienen unos efectos energéticos
reconocidos por todas las culturas ancestrales. Es decir, por eso nuestros ancestros cultivaban y digamos que construían en pirámides. La semilla, o sea, la semilla es el hilo conductor que sí podríamos decir que no hemos perdido. Afortunadamente hemos conservado unas semillas tradicionales de la región como tal, o semillas que han llegado de otro país. Entonces movilizamos hoy, conservamos una cantidad de semillas ancestrales, como los maíces, porque nosotros somos una cultura del maíz, es decir, nosotros no nos podíamos coincidir, ¿sí? De ahí la consigna de que sin maíz no hay país. Entonces los maíces, la forma de tanto de sembrar los maíces, y digo maíces porque el maíz no es uno solo, de sembrar los maíces, como toda la cultura que arrastran el consumo del maíz, ¿sí? Esto es una tradición, es decir, es indudablemente que los envueltos, los bollos, todo lo que se hace con los maíces envueltos en el mismo capacho del maíz, es una tradición indígena que fue asumida y arrastrada por esa cultura cundiboyacense, antioqueña, caucana, santanderiana, y que uno la ve por todas partes. El mismo tamal, ¿cierto? Que su base fundamental es la masa del maíz. Yo fui criada con la abuelita, y primeramente la abuelita nos enseñó echándole el paico. Iba y sacaba el paico de la huerta y lo lavaba y echaba la rama entera para hacer el zanco. Después de eso ya le echaba la sal, y ya así cuando había el hueso, bueno, y picaba las coles y le echaba la olla, y echaba eso y molía el maíz en la piedra. Eso era moliendo en la piedra el maíz. Pues eso lo cernía y ya lo echaba a la olla y revolvía la sopa. Y ya hasta que estaba. Y ya cuando estaba ya nos servía la sopa. Así nos enseñó, yo me enseñó la abuelita a hacer los envueltos también de maíz pelado, a hacer tamales. Eso me enseñó la abuelita y yo puedo hacer todo eso. Entonces digamos que esa conectividad que digo de las semillas, digamos, es lo que nos une y nos hace recordar allí a estas tradiciones indígenas. Porque América en lo fundamental desarrolló en sus miles de años, lo que desarrolló fue la agricultura. No decía, mientras Europa y Asia estaban desarrollando, no sé, máquinas, desarrollando la pólvora, la escritura, no sé, muchas cosas. América estuvo dedicado hasta antes de la llegada de los europeos a la agricultura. Se dice que nosotros le pusimos 200 plantas alimenticias básicas al mundo, ¿sí? El maíz, la yuca, la papa, los tomates, el tomate de árbol, los lulos, ¿sí? La papaya, la piña, ¿sí? ¿Y qué trajeron los europeos? Trajeron cosas interesantes, trajeron especies, trajeron la canela, el clavo, la cebolla, los ajos, trajeron, ¿sí? Y nosotros pusimos el maíz y se lo pusimos gratis, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la despensa de las semillas, la casa de las semillas. Vamos a sacar un guardadito de semillas de frijol. Este es un frijol petaco, es un frijol todo el año, es un frijol muy tradicional, muy de nuestros abuelos. Era un frijol que nace, como nace tan rústicamente, los llamaban y decían, mijo, vaya a la cañada y tráigase un frijolito para poder completar la frijolada, ¿no es cierto? Porque este es un frijol que puede dar, una mata puede dar unos 4 años seguidos, y se le cogía entonces diario, por eso lo llaman frijol todo el año, ¿cierto? Y esto está desapareciendo, digamos que esto no se comercializa, esto no se vende, ¿cierto? Entonces, y esto es una potencialidad, y esto, mejor dicho, lo tira uno y caen retoñados. Indudablemente el maíz no es el mismo. Hoy hay una gran discusión, es decir, el maíz sigue siendo un enigma, pero hoy lo que se dice es que el maíz no existía. El maíz es una creación de los seres humanos, es decir, lo que existía es el teocintle. Incluso ahorita podemos ver un teocintle allí sembrado, que es el abuelo del maíz, que es una espiga.
no es una tusa. O sea, el maíz en el trabajo de hombres y mujeres, en diferentes climas, con diferentes semillas, se fue domesticando, cambió de colores, cambió de sabores, es una infinidad impresionante, ¿no? Hoy se habla de más de 5.000 secciones, es decir, de entradas de maíces a las colecciones, por colores, por formas, por los tipos, ¿no? En Colombia tenemos 23 razas de maíces, cada una con más de 100 variedades. Nosotros somos uno de los países que más variedades, aunque no tenemos más razas, somos los que más variedades tenemos, ¿sí? Y esta zona cafetera entre Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, es una de las más ricas en maíces, pero también es una de las más afectadas y más vulnerables, y tenemos una pérdida acelerada de maíces de una manera impresionante. El maíz se lo pela con la ceniza del fogón. Uno sienta la olla y cierne la ceniza así en una que le llamaban zuzunga. Y de eso ya lo echa la ceniza, lo echa a la olla, y echa el maíz y ya ahí se pelaba eso. Y ya uno va y lo lleva al agua y como allá le llamaban el chorro. Lleva el maíz al chorro para lavar, y eso ahí lo lavaba bien, y nos enseñaba a cocinar el deslejillalo, y nos enseñaba a cocinar el mote en candela. Échele candela hasta que quedaba florecidito el mote. Y esta sí es la piedra indígena, ¿sí? Pues es lo que, este es el desgaste, ¿no? de cómo trillaban el maíz, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, de cómo convertir o convertirlo en harina, ¿sí? ¿Sí? Tanto esta piedra se fue labrando como esta se fue labrando. Entonces digamos que esto tenía unos múltiples usos, ¿cierto? Para sacar harinas de maíz, ¿no? El maíz, este es del que venden en las tiendas trillado. Y esta es la harina de maíz. Este es que lo tuesta uno en un tiesto. Y después luego lo muele y ya queda así. Como eso de una pasada queda como estrellado. Sí. Este maíz está como pero es que quede arrozudo o quede bien arrozudo. Como en la zona no se conservaron y como digo no hubo llegada de españoles que hayan dicho nos encontramos con los quimbayas y los quimbayas sembraban o cultivaban, nunca los vieron, porque cuando llegaron, cuando los españoles no entraron por el Quindío, solamente tocaron los rebordes, ¿sí? No llegaron a esos cultivos, pero después por algunas señas que dejaron, lo que sí y se conserva mucho en la agricultura en el Quindío es el terraceo, ¿sí? Que es aprovechar todas estas pendientes y entonces es ir construyendo terrazas en contra de la pendiente, y esa sí pues fue una forma asociativa del maíz por algunas muestras de carbono. Lo que se muestra es que el maíz estuvo siempre muy asociado al frijol, que esa es una tradición que hoy sí sobrevive mucho. Es decir, es asociar y sembrar frijol con maíz, frijol y maíz digamos que es la matriz que más combinamos nosotros en la milpa. Digamos que esa es nuestra milpa en la zona, ¿no es cierto? El maíz y el frijol asociado, aprovechando el frijol que le genera nitrógeno a la tierra y aprovecha enredarse en la planta del maíz y dar cosecha a futuro, porque los maíces nuestros son maíces de 8 o 9 meses, ¿sí? No son maíces tan tempraneros como en otras regiones, y entonces aprovechan después enredarse, porque los frijoles son frijoles de un año o frijoles de enredaderas de varios años. Entonces digamos que esa asociación es muy interesante. Indudablemente el maíz no es el mismo. Hoy hay una gran discusión, es decir, el maíz sigue siendo un enigma, pero hoy lo que se dice es que el maíz no existía. El maíz es una creación de los seres humanos, es decir, lo que existía es el teocintle. Incluso ahorita podemos ver un teocintle allí sembrado, que es el abuelo del maíz, que es una espiga. No es
no es una tusa, o sea, el maíz en el trabajo de hombres y mujeres, en diferentes climas, con diferentes semillas, se fue domesticando, cambió de colores, cambió de sabores, es una infinidad impresionante, ¿no? Hoy se habla de más de 5.000 secciones, es decir, de entradas de maíces a las colecciones, por colores, por formas, por los tipos, ¿no? En Colombia tenemos 23 razas de maíces, cada una con más de 100 variedades. Nosotros somos uno de los países que más variedades, aunque no tenemos más razas, somos los que más variedades tenemos, ¿sí? Y esta zona cafetera entre Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, es una de las más ricas en maíces, pero también es una de las más afectadas y más vulnerables, y tenemos una pérdida acelerada de maíces de una manera impresionante. Siempre en nuestra cultura también la forma de conservar las semillas, ¿sí? Hoy muy desaparecido porque los fogones de leña fueron desapareciendo, pero la mejor forma de conservar las semillas era alrededor de los fogones de leña, aprovechando los humos, en lo que se conocieron como las trojas. Entonces simplemente el maíz se amarraba, se colgaba y el humo del fogón iba curando, ¿cierto? Curando ese maíz hasta la próxima cosecha. Digamos que es eso hoy, y eso sí es más efectivo que cualquier forma de conservar las semillas. Esta es la forma de conservar el maíz, esta es la troja, ahí están los maíces, digamos que al humo del fogón, y mire que es un maíz que no tiene ningún gorgojo, ¿no? Está totalmente conservado. Esa pues sería una forma de aprender, pues, como de los ancestros, pues, de una forma de conservar las semillas, que hoy tiene muchos problemas. Hoy dicen algunos biólogos, además los indígenas de Río dicen que hoy las semillas están desfortalecidas y los animales que la atacan más fortalecidos por los venenos, ¿sí? Entonces hoy tenemos mucho riesgo frente a la conservación de las semillas. Si nosotros no recuperamos y la semilla no está amarrada a los consumos, a los hábitos alimenticios, a esa tradición, a esos ancestros que vienen, ¿sí? La semilla va a desaparecer. Es decir, muy difícil decirle a una persona, siembre mafafa, conserve la mafafa, cuando dice, ¿y eso cómo se come? ¿Sí? Entonces digamos que la semilla está amarrada, muy ligada a las culinarias, ¿sí? Y esas son culinarias ancestrales, son culinarias que vienen desde muy atrás, ¿sí? Posiblemente desde unas tradiciones indígenas, indudablemente, y que fueron asimiladas, y que fueron adaptadas, y que fueron, digamos, cambiadas y mezcladas con algunas cosas, ¿no? Nosotros somos unos híbridos de culturas y de tradiciones, y fuimos anexándole algunas cosas. Los diversos productos que están dentro de la huerta que está al frente de nuestra casa. Esta chagra nos facilita la combinación de nuestra preparación de los alimentos, ya que existen muchas comidas típicas que lo he trabajado con los niños, como es las sopas, todo lo derivado del maíz y sus diferentes componentes, como es la quinoa, lo que es el amaranto, lo que es la chira, que son otros productos que son poco usuales, pero que son de bastante contenido nutricional. Tres aspectos fundamentales que yo haya aprendido de esas culturas ancestrales, que suponemos que vienen desde los indígenas, porque no estoy diciendo hablé con los indígenas, pero que están allí marcadas y que no vienen de la tradición europea. Por consiguiente, lo que suponemos es que viene de esa tradición indígena, es el sembrar a chuzo, ¿sí? Que es perforar con un chuzo y sembrar el frijol y el maíz, que sin labranza, ¿no? La idea es no abrir la tierra precisamente, entonces lo que se le hace es un rotico, ¿sí? Con un chuzo, ¿sí? Y se siembran 3 granos. ¿Por qué 3 granos? Se siembran 3 granos de maíz, ¿sí? Y 3 granos de frijol. ¿Por qué 3? Porque un grano es para los seres del inframundo, el segundo grano es para los seres que estamos encima de la tierra, y el tercer grano son para los seres que están en el supramundo, ¿cierto? Entonces se siembran ya 3 granitos, entonces se utiliza el roto, ¿cierto? Se tapa, ¿sí? Y se deja, ¿sí? El otro proceso interesante es el cultivo en barreras, digamos que en terraceo,
Digamos que las terrazas en América y en la zona todavía se ven, incluso en algunas partes del departamento del Quindío frente a la intervención, lo que fueron las terrazas indígenas en algunas partes de Calarcá, por ejemplo, tirando hacia el Salado. Y ese terraceo permitía optimizar los suelos frente a la erosión, y ese es un aprendizaje que hoy tenemos que hacer, ¿sí? Hoy tenemos que recuperar esas formas porque ellos sembraron durante miles de años y no afectaron de una manera significativa al suelo. Esa es una. Y lo otro es el concepto de asociatividad, es decir, de tener todo mezclado, todo revuelto, porque las plantas interactúan unas con ellas y hacen control biológico, alelopatías, y está todo allí como simulando a la misma naturaleza, es como cultivar dentro de un bosque. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.